Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Un sorteo que se hizo hace unos días, específicamente el 5 de diciembre, el viernes. Así que en este video hablaremos sobre los partidos de México, quiénes son los rivales, el día, la hora, dónde se jugará y también los mejores partidos, a mi parecer, durante la fase de grupos. También hay una simulación sobre el Mundial, sobre cómo tú crees que podrían quedar los primeros dos lugares y quiénes serían los 8 mejores terceros. Además de que también podrías tú decidir cómo van las llaves y quién será el campeón. Podríamos hacer esto en algún video, déjamelo en los comentarios. Ahora sí vamos a iniciar. El primer partido de México, donde hace la inauguración del Mundial, es contra Sudáfrica, el 11 de junio del 2026 a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca. Y de hecho, por primera vez en toda la historia, dos selecciones repetirán jugar el partido inaugural, ya que, por si no se acuerdan, los aztecas y los Bafana Bafana inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010. Como otro dato es que México se convertirá por séptima vez inaugurador de un Mundial, ya que jugó el primer partido en Uruguay en 1930, Brasil 1950, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Sudáfrica 2010 y México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y de hecho, en México 1986, el combinado mexicano no jugó el primer partido, lo hicieron Bulgaria e Italia con un empate 1-1. Con esa marca supera a Brasil, la cual ha jugado el primer partido en 6 ocasiones. Brasil 1950, Suiza 1954, Chile 1962, Alemania 1974, Francia 1998 y Brasil 2014. Por si tienen curiosidad, México tiene un saldo desfavorecedor en su historial inaugural, ya que solo suman 2 puntos, con 5 derrotas y 2 empates. Y por si tienen todavía más curiosidad, así quedó cada marcador: Uruguay en 1930, México 1-4 Francia, Brasil 1950, Brasil 4-0 México, Suecia 1958, Suecia 3-0 México, Chile 1962, hubo 4 partidos en simultáneo, uno de ellos fue México contra Brasil, donde la canariña ganó 2-0, México 1970, México 0-0 la Unión Soviética, Sudáfrica 2010, Sudáfrica 1-1 México, México contra Corea del Sur, 18 de junio del 2016 a las 19 horas en el Estadio Guadalajara, también conocido como el Estadio Akron. La selección azteca se vuelve a encontrar a los Tigres de Asia en un mundial como en Francia 1998 y Rusia 2018. En ambas ocasiones, México se llevó los 3 puntos por marcadores de 3-1 y 2-1 respectivamente, y en total se han enfrentado en 14 ocasiones, con 7 victorias para los norteamericanos, 4 empates y 4 para los guerreros Taeguk. Otro dato es que México tiene un historial perfecto contra selecciones del continente asiático en mundiales, ya que ha jugado 5 partidos y tiene 5 victorias, únicamente superado por Países Bajos, con 6 encuentros ganados. Por si quieren saber cuáles son esos 5 partidos: México 1, Irak 0, Grupo B, México 1986, México 3-1 Corea del Sur, Grupo E, Francia 1998, México 3-1 Irán, Grupo D, Alemania 2006, México 2-1 Corea del Sur, Grupo F, Rusia 2018 y México 2-1 Arabia Saudita, Grupo C, Qatar 2022. México contra repechaje D de la UEFA, 24 de junio del 2026 a las 19 horas, otra vez en el Estadio Ciudad de México. Por si no sabes o no te acuerdas, uno de ellos será el rival de México: Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda. En mi opinión será Dinamarca. Y ahora sí hablaremos sobre los mejores partidos de la fase de grupos. Brasil contra Marruecos, 13 de junio del 2026 a las 16 horas en el New Jersey Stadium, también conocido como el MetLife Stadium. La pentacampeona del mundo se mide frente al caballo negro del último mundial, donde ambas selecciones cuentan con grandes jugadores en equipos de elite europeos, así que se pronostica un gran partido. Países Bajos contra Japón, 14 de junio del 2026 a las 14 horas en el Dallas Stadium, también conocido como el NTT Stadium. Una de las selecciones con más historia en mundiales, aunque tiene un mal récord, ya que es el único equipo que ha sido 3 veces finalista: 1974, 1978 y 2010, pero nunca ha levantado el trofeo, ganándose el apodo de el eterno subcampeón, aunque es más conocido como la naranja mecánica. Se enfrentará a una selección muy disciplinada, con grandes jugadores y que tiene un plan para ser campeón del mundo en el 2050. Inglaterra contra Croacia,
17 de junio del 2026 a las 14 horas también en el Dallas Stadium. Los Tres Leones, una selección que le ha dado mucha expectativa en varios mundiales por sus grandes nombres que ha tenido, pero solo ha sido campeón una vez, en 1966. Contra una selección con buenos jugadores, su mayor referente Luka Modric ya no es lo que era, pero aún así buscará ganar su última Copa del Mundo, estando muy cerca en 2018. Alemania contra Ecuador, 25 de junio del 2026 a las 14 horas en el New York University Stadium, mejor conocido como el MetLife Stadium. La segunda selección con más mundiales de la historia contra uno de los mejores seleccionados en Sudamérica, quedando en la tercera posición en las clasificatorias de la CONMEBOL. Ojalá sea un emocionante juego. Francia contra Noruega, 26 de junio del 2026 a las 13 horas en el Boston Stadium, también conocido como el Gillette Stadium. Una de las mejores selecciones del mundo, contando con grandes estrellas en su historia y actualmente con Kylian Mbappé como mayor referente, contra una selección que ha jugado solo 4 veces el mundial, pero con una gran generación de futbolistas, teniendo como la joya de la corona a Erling Braut Haaland, también conocido como el androide, un juego que medirá a uno de los mejores delanteros del mundo y tal vez sean uno de los mejores de la historia. España contra Uruguay, 26 de junio del 2026 a las 18 horas en el Estadio de Guadalajara. La selección número 1 en el ranking FIFA y para muchos si es la mejor selección del mundo, contra una selección que ha ganado 2 veces la Copa del Mundo, pero tiene 4 estrellas en su escudo por 2 Juegos Olímpicos. Pero bueno, esa es otra historia. Sea como sea, ojalá sea un gran juego. Portugal contra Colombia, 27 de junio del 2026 a las 17:30 horas en el Miami Stadium, también conocido como el Hard Rock Stadium. Uno de los mejores delanteros de la historia, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, jugará su última Copa del Mundo y se enfrentará a una de las mejores selecciones de CONMEBOL, los Cafeteros, liderados por James Rodríguez, un partido que promete ser rápido y con gran calidad. Todos los horarios son del centro de México. Estos son para mí los mejores partidos de la fase de grupos y obviamente también los de México. Déjame aquí abajo tú qué opinas. Aunque también hay que ser sinceros, eso solamente es en el papel, porque bueno, tal vez sus partidos queden 0-0, pero tal vez, no sé, la República Democrática del Congo contra Uzbekistán queden 5-4, no se sabe. Pero bueno, ojalá te haya gustado el video de hoy, si has sido like, comenta lo que tú quieras, checa los otros videos que tenemos en el canal y nos vemos en la próxima. Adiós.